Mesa de lujo, desde ya le mandamos un abrazo a José del Río, que está trabajando. Trabajando afuera, sí. Trabajando. Yo, la verdad que el primero que quiero consultar es a Oscar Sago. Primero de la fila. Porque además vos habías anticipado algo importante, que es la comisión de presupuesto está trabada por el tema expert. ¿Ahora se va a destrabar? Y creo que sí, porque aparte el miércoles ya teníamos una sesión pedida para el corrimiento de expert en la comisión, que no lo quiso hacer el miércoles pasado. El pedido de todos los bloques. Y yo hablé a la mañana temprano con el presidente de La Libertad Avanza y le dije, Gabriel, lo mejor que puede hacer el diputado Expert es dar un paso al costado. Me parece que no está en condiciones de manejar la comisión más importante que tiene el Congreso de la Nación, con un presupuesto que, si Dios quiere, vamos a poder tener el primer presupuesto de la gestión de Javier Milei. Y bueno, le pedimos, pero no hubo oídos sordos y me parece que ¿Qué de crees eso... que pasó desde el viernes hasta hoy? Porque el presidente fue muy enérgico. Sí, dijo, claro. Primero el jueves, dijo, se desmontó una operación del kirchnerismo. Lo sostuvo también el viernes después de reunirse con él en Olivos. Es que, a ver, día a día empezó con las mentiras. Si ustedes ven los programas que estuvieron con distintos colegas, a la mañana dijo una cosa, a la tarde se desdijo, a la noche dijo otra, el otro día dijo totalmente distinto. Las mentiras eran tan evidentes, que yo creía que no se podía sostener más. Yo creo que fue un error del diputado, tenía que haber renunciado con la renuncia indeclinable. Tenía que habérsela presentado porque esto ya no lastima al presidente Javier Gerardo Milei, a las instituciones. Está lastimándole a la investidura presidencial. Acá tenemos que correr, sea cualquier presidente que sea. Y él no puede comprometer a una institución de la manera que lo estuvo comprometiendo. Aparte, no estaba en sus cabales. Él lo dijo, estoy angustiado, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mis amigos, tengo problemas absolutamente con todo. Y dijo, y él ya tenía que haber renunciado. Una persona así, que seguramente va a tener que enfrentar ahora en la justicia. Por eso nosotros dijimos, hay que correrlo, se tiene que correr. Ahora, de ninguna manera vamos a pedirle la expulsión en estos 2 meses que queda, y menos le iba a pedir yo que se corriera o se bajara. Eso dependía de él solo, dependía de su propio partido. Ahora, eso es por un lado. Aceleró todo por la negativa que tuvieron en el espacio en su conjunto, porque me parece que ahí hay más de un responsable. No es solo está claro. José. Ahora, creo que hay más de un responsable. El epicentro de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Talerico es candidata. ¿Cambia esto el escenario o no? Bueno, cambia el escenario. Igual, comentando al presidente, ¿no? Habla de cuestiones éticas y morales y dice, yo no lo quería echar. La sospecha de los fondos narco. Él dice que él no, pero a ver. No sospecha sobre... Él dice que no sospecha, pero las evidencias a veces son como muy elocuentes. Hoy tenemos una investigación donde de mínima el lavado de dinero porque recibió dineros provenientes de un narco existe. Él mintió ante la justicia, José Luis Expert. Presentó un escrito diciendo lo único que pasó fue en Viedma. Este escrito está en la justicia presentado. Entonces me parece que era insostenible y lo que yo digo es que no se puede minimizar la conexión que hay entre un abogado del presidente y un abogado además del narco. Entonces esto no es menor porque el narco tiene que ser alejado de la vida política y también tienen una candidata de La Libertad Avanza en Río Negro, creo, con el mismo entramado, que es Sicarelli, con la misma cuestión que tiene que ver con Fred Machado. Entonces yo creo que esto cambia el escenario, no estoy segura que sea, es decir, tienen una lista de impresentables tales que tampoco estoy segura que sea Santilli quien tenga que reemplazar y debería subir la mujer desde mi punto de vista, que es Karen Reinhardt, porque es lo que corresponde. Salieron rápidamente a decir Santilli, porque también tienen a la hija del Nene Vera, porque también lo tienen a Pareja, que queda en tercer lugar, y también lo tienen a Carrancio, que es un masista de la primera hora. Entonces, esas listas de La Libertad Avanza que le armaron al presidente no garantiza lo que necesitamos garantizar en el Congreso, que son discusiones para la Argentina del futuro, donde la institucionalidad, la decencia y la honestidad, como está pidiendo el arzobispo, la única lista que está en condiciones de garantizarla es la lista que encabezo y que se llama Potencia, porque esto le hicieron al presidente. Y la verdad, también creo que mañana vamos a festejar el milagro argentino. No están leyendo lo que está pasando en la Argentina. ¿Qué es el milagro argentino? El libro de Javier Milei
Milei, que Ah, están el libro de ensayando Milei. con una Ahora vamos a hablar banda de la eso también. presentación del libro, y digo, porque estuvieron hablando recién de la situación económica que estamos atravesando, entonces el gobierno está perdiendo total cabal por una cuestión política que crea gran inestabilidad, donde ahora no sabemos qué va a pasar con la lista. La plata que se van a gastar en reimprimir estas boletas por errores del Ahora propio también vamos a presidente. meternos ahí. Bueno, ¿te das cuenta? Ahora, Milei no coincide en nada de lo que vos decís porque habló de una operación. Hace un ratito con Luis Majul decía esto. Cuando Spert hizo esto, digo, digamos, esta persona no estaba, digamos, además se lo presentaron personas honorables. Entonces lo que digo es, digo... No lo tendría que haber aclarado antes en tiempo y forma. No tiene un problema con eso. Pero de vuelta, Luis, cada persona frente a este conjunto de calumnias, injurias y todas estas cosas aberrantes, uno no sabe cómo va a reaccionar. Es verdaderamente horrible lo que le hicieron. O sea, es una operación siniestra. Sale Spert, entra Santilli. Esta es la novedad de hace unas horas. Se estuvo discutiendo durante todo el fin de semana. Hace un rato se anunció. Hernán Reyes, buenas noches, gracias por venir. ¿Cambia esto el panorama? No sé. No somos lo mismo, dijo el presidente. No, bueno, este es el problema. Vos fíjate que Milei habla, el presidente habla de operación del mismo modo que habló el kirchnerismo durante todas las denuncias de corrupción que la coalición le hizo durante todos esos años donde no había nadie, estábamos nosotros enfrentándolos. Y el dato significativo para mí son dos. Primero, que la corrupción definitivamente no es de izquierda ni de derecha. Que la corrupción es un problema sistémico en la Argentina y es un problema moral. Entonces hay que poner gente que no robe, gente honesta. Y el segundo, y muy preocupante, es que se está actuando en este caso como si fuese en un comité de campaña, no como si estuviéramos penetrados por el narcotráfico, que lo estamos. Esto hay que decirlo con total claridad. Y el día que nosotros dejemos que esto avance más, que ya está muy profundo en la Argentina, nos vamos a tener que ir todos. Radicales, peronistas de coalición cívica. Este es el dato significativo. Ayer escuché a la hermana Marta Peloni hablar con un coraje de lo que es la penetración del narco en la provincia de Buenos Aires, de lo que es la penetración del narco en todos los conurbanos. Ahora, ¿puede de las grandes ciudades. servir esto para de una vez discutir, por ejemplo, una ley del financiamiento de campañas? Que, Absolutamente. la Argentina, las campañas se financian con valijas. Perdón, Este es el el dato. gobierno quería derogar la ley de financiamiento, del Bueno, financiamiento pero público, que es indispensable para que no se te metan los Pero el dato narcos. significativo es también romper con la teoría de que somos todos lo mismo. Y no somos todos lo mismo. La coalición cívica no se financia de narcotráfico, no se financia de empresas. Nosotros tenemos una conducta histórica y esto debería ser ejemplo para otros partidos. Y seguro que hay que discutir una ley de financiamiento de la política e ir a fondo. Pero el dato que yo quiero traer o el mensaje que Ahora, quiero mira, dar es... si yo fuera alguien del gobierno te diría, en algún momento Spert estuvo con Rodríguez Larreta, Sí, claro. que era aliado de Estuvo con Lisa Juntos por Carrió. el Cambio, sí, pero obvio. Obvio que estuvo en Juntos por el Cambio. Cuando vos construís un frente político, los partidos presentan sus esquemas de financiamiento. Y nosotros presentamos un otro y Spert estuvo ahí. La cuestión acá no es que somos todos limpios. Mirá, yo te voy a decir algo, y esto con los políticos... ¿Cómo no somos todos limpios? los Somos todos políticos- limpios, no somos todos iguales. No somos todos limpios. Hay gente que no es limpia, María Eugenia. Hay Yo gente sí. que es muy corrupta. Ah, Hay gente sí, que sí. hace silencio y que no denuncia cuando hay que denunciar. estamos Hay gente que cuando está sola, como tuvimos nosotros, tiene el coraje de ir al frente. Yo te digo esto, el narco, la penetración del narco en la Argentina tiene una profundidad que si nosotros no le ponemos una patada en el pecho, no va a pasar. Y los políticos tienen miedo. Los políticos que no son cómplices tienen miedo. Y el resto calla la boca porque algún vínculo tiene, derivado o no de esa situación policial y judicial. Ahora, para enfrentarlo tenés que tener dos cosas. Las manos limpias y coraje para hacerlo. Por eso, cuando Lilita viene diciendo, y solamente hablamos de narcotráfico, cuando hay un triple crimen como el de las chicas, cuando Bueno, hay eso un fue- asesinato como el playero de Rosario, pero nosotros venimos repitiendo de hace años decimos, si no nos dan bola, che, ojo con la hidrovía, ojo con la Ruta 34, denunciamos la Federina en el gobierno de Cristina, denunciamos por el triple crimen de General Rodríguez, y siempre somos los denunciadores seriales. Cuando se te viene encima el narco y te penetra la gente, te tenés que ir del país. Por eso este es un acuerdo social. Y yo creo que el aprovechamiento, la oportunidad que tenemos como sociedad es esta, no quedarnos en la Tienen que en estar la cuestión. todos, es obvio, ¿no? Ahora en un rato los quiero escuchar a Alfredo y a Fede porque el presidente dio muchas definiciones económicas y políticas, pero me interesa el tema de la boleta. Está con nosotros Cristian Cao, abogado constitucionalista, gracias por venir. ¿Cómo es el tema de la boleta? Porque la gente va a recibir las que lleguen a imprimirse, supongo,
que serán distintas, estará Santilli, pero habrá otras que no. ¿Cómo es? Primero habrá que ver si estará Santilli. Porque el Código Nacional Electoral establece que frente al caso de una renuncia, fallecimiento de un candidato, tiene que haber un corrimiento. En este caso sería la candidata que ocupa el segundo lugar, Karen Reijard. Ahora, hay un decreto reglamentario de la Ley de Paridad de Géneros que establece, lo que recién hablabas en el pase, en su artículo 7, que al hombre lo sustituye un hombre, a una mujer lo sustituye una mujer. Por lo tanto, tenemos un decreto que, en mi opinión, va en contra de lo que dice la ley. Conflicto en puerta. A ver, míralo, tenemos ahí el artículo, a ver, seguramente, no sé si voy a llegar a leerlo. A ver, artículo 7, cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada, bueno, ya está, falleciera o renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias o de elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar la agrupación política o en su caso la justicia electoral los corrimientos necesarios a fin de ordenarla. Bueno, claro, pero mira, dice respetando la conformación paritaria del artículo. Por la persona del mismo género que le sigue en la lista. Entonces vos decís que ahí hay un... Este es un decreto reglamentario, no es la ley electoral. La ley electoral dice otra cosa. Como en Argentina muchas veces ponemos parches, suceden estos conflictos. Y esto ya fue. No me digas que vamos a estar 2 semanas discutiendo esto. Lo peor que puede pasar es estar discutiendo esto, pero muy probablemente se discuta. Porque además esto ya pasó en una elección en la provincia de Neuquén. Donde en el caso Lucía Krexer la Corte resolvió, no es exactamente igual el caso, pero conflicto en puerta. Por eso, antes de hablar de quién va a ir en la foto de la boleta, primero cómo va a quedar oficializada la boleta. Tienen que salir corriendo a ponerlo a Santilli, porque yo quiero debatir con Karen Reijard y que vean las listas que tienen en la provincia de Buenos Aires de La Libertad. ¿Por qué querés debatir con Karen? Porque no tiene ninguna capacidad de ir a discutir las reformas impositivas, tributarias, previsionales. Por supuesto que no. ¿Cómo sabes? Por ahí sí. Vos decís que se preparó. Yo la vi hablar en las últimas entrevistas y no creo que tenga ninguna... No, hablemos en serio. La Argentina está pasando realmente una situación crítica donde la gente todavía mira este espectáculo y no la puede creer. Tenemos que en serio entrar a discutir lo que el Fondo Monetario nos está pidiendo para hacer las reformas estructurales, arribar a los consensos, tener a los republicanos que vamos a ir a ponerle el cuerpo ahí para frenar al kirchnerismo en el Congreso. ¿En serio, Karen Reijard? Ustedes dicen que Santilli no está confirmado, pero no bien se supo lo de Spert. Él publicó este tuit, ahí lo tenemos. Subite a la santileta de La Libertad que vamos a dar la vuelta a la provincia, Alfredo Sainz. Esto fue, mirá, y ahí está. Esto es un... Esta es la que usaba. Es la que usaba, ¿no? Claro, con esta ganó la provincia. Claro, acá te... No, parece que ni siquiera. Esta fue la del 2023. La del 2023 fue. La otra. Perdió la interna con Grindetti. Exactamente. Bueno, Fede, acá hubo una definición, me parece que es la primera vez que el presidente lo dice de este modo. Dice, voy a consultar con Macri, voy a acordar con Macri nombres en el gabinete para áreas que pueden no estar funcionando del todo bien. Exacto, él habló de lo que va a pasar después del 26 de octubre, que fue la reunión, la última que tuvieron con el expresidente Mauricio Macri, y habló de estos cambios en el gabinete. Obviamente no va a dar nombres y está claro la salida de Patricia Bullrich y de Luis Petri, pero obviamente que va a ser más. Y el Mauricio Macri lo que se comprometió, Pancho, es hablar después, ¿no? Después del 27 para estos cambios en el gabinete. Y te sumo, ya que hablamos del PRO de Mauricio Macri, el tema Santilli, que recién venían hablando. Santilli obviamente se subió, apenas se supo la renuncia de Spert, se subió con otro tuit anterior a este que mostrábamos recién, y el mismo presidente aquí dijo que va a ser el primer candidato. Todavía no está claro por esto que venían comentando. Justamente mañana Victoria Tolosa Paz se va a presentar a la justicia electoral para tratar de embarrar esto y que se extienda en el tiempo. ¿Creen de La Libertad Avanza que esto se va a solucionar, tal vez corriendo la Karen Reijard ahí si esto no se soluciona rápidamente? Incluso el próximo martes en el acto que va a ser en Mar del Plata Javier Milei, va a estar Diego Santilli, así que ya oficialmente es el candidato puesto por un número que los viene aterrando, más allá de la muy floja defensa. ¿Cuánto es? Hay número, hoy me dijeron el gobierno, las encuestas no están. Bueno, pero tenían un número que los tiene en alerta y cayendo.
Hablaban que estaban, si perdieron por cerca de 14 puntos en septiembre, bueno, dicen que están 18 puntos abajo y acercándose a un... O sea que la decisión está forzada en parte por esto. Claro, lo de Spert era, además de indefendible, venía complicando muchísimo. Lo dijo abiertamente Patricia Bullrich, que no podían salir a hacer campaña ninguno de los candidatos, porque no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en otro distrito como la Ciudad de Buenos Aires, salís a hacer campaña y lo primero que te preguntan es por Spert. Bueno, ustedes dicen que Santilli no está confirmado, pero el presidente lo ungió de esta manera. ¿Cuánto daño le puede hacer lo de Spert? Lo importante es ahora para adelante. El cabeza de lista, digamos, de la Libertad Avanza, de la Alianza Libertad Avanza, es el Colo Santilli. Vamos para adelante y vamos a buscar la elección. Basta, digamos, o sea, basta el pasado. Basta el pasado. O sea, perdón, ustedes... vuelta de hoja. Ahora vamos para adelante. Hablaba recién, Fede, del impacto. Mirá estos números que trae, le quiero agradecer Lara Goiburu. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Analista política. Mirá el impacto del caso Spert. Pongamos la placa, a ver si... Uy, estoy lejísimo. Bueno, a ver si... Considera que Spert es inocente y contesta... lo tengo... Acércamelo, pues no... A ver. No te podemos auxiliar. Estamos... A ver, ¿lo podés explicar vos, Lara, así? Porque... Bien, ahí está, mirá. Considera que Spert es inocente de lo que se le acusa. 33-7 dice que sí o que no. Que sí, que es inocente. No, 33-7 te está diciendo que... la pregunta de esa placa es ¿a qué crees que se debe el apoyo de Milei a Spert? Sí. ¿No? Le preguntamos eso a nivel nacional. Entonces, lo que dice la gente es que porque considera que es inocente. Un 33% dice lo apoya. ¿Qué es lo que acaba de decir el presidente? Claro, lo apoya porque considera que es inocente. Pero hay un 33% también, casi un 34% dice crees que es inocente y por eso lo apoya. Hay un 33% que dice lo apoya porque cree que es culpable y él podría estar involucrado también. Y después hay un 26% que dice cree que es culpable, pero no le queda otra dado el tiempo hasta la elección. Y un 7% está diciendo que no sabe, que no podría contestar. ¿Cuánto le sacaba este caso en votos a la provincia de Buenos Aires al gobierno? No, eso era lo interesante. Cuando les preguntábamos si modificaba o no la intención de voto, había casi un 40, un 39 que decía, no modifica y voy a votar por la Libertad Avanza de todas maneras. Y después un 50% decía, no modifica porque ya pensaba votar por otra persona. Bastante consolidado. Ahora, fíjate, sigamos con otro dato. Mira, acá tenemos acuerdo con la baja de la candidatura de Spert. Bueno, 6 de cada... Ahí lo que tenemos es que a grandes rasgos, casi 6 de cada 10... creían que es verdad lo que estaba pasando, que hay un entramado de corrupción alrededor de quién era el candidato, el primer candidato. 6 de cada 10 decían tiene que bajar la candidatura, ¿sí? Y 6 de cada 10 decía que esto bajaba el nivel de confianza en el gobierno, algo que se repetía 6 de cada 10. Sí. Algo que se viene repitiendo desde Libra en adelante. 6 de cada 10, cada cosita que pasa... inclusive con los audios el número fue bastante similar, 6 de cada 10 nos decían, bueno, sí, esto modifica el nivel de confianza que yo tengo en el gobierno. Quiero sumar a Kevin Grunbaum, que también es analista, gracias por venir, Kevin. ¿Hubo gente que se había ido o estaba indecisa con el caso Spert y ahora podría volver? ¿O no cambia nada con esto? Bueno, lo que nosotros analizamos, nosotros somos una consultora que analiza también conversiones digitales, que es lo que complementa lo que estábamos hablando. Nosotros veíamos, recién Lara hablaba también del caso Libre y caso Españolo, ¿no? Nosotros lo que veníamos observando durante la última semana era que el caso Spert estaba convirtiéndose, al igual que Libre y al igual que en el caso Españolo, en un escándalo que iba a modificar la percepción de toda la conversión digital y de todos los electores de cara a las elecciones del 26 de octubre. Lo que yo creo que viene sucediendo, para responder a tu pregunta, es, bueno, este tipo de escándalos lo que hacen en muchos casos es desincentivar a aquel que no sabe a quién votar. Bueno, ante un escándalo así, bueno, esa no es una opción a la que yo pueda ir a elegir. Hubo definiciones económicas, Alfredo, varias, ¿no? Las repasábamos con vos. Bueno, el tema Macri es una definición también económica, porque es un poco lo que reclamaban también el Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario, ¿no? Y del mercado también, no solamente el mercado le venía reclamando al gobierno de Milei que se acercara políticamente a la política más de consenso, de alianza con Macri, pero hubo dos definiciones
económicas para mí, te digo, importantes de la entrevista de Milei. La primera es el cronograma, cómo van a ser las reformas que va a encarar el gobierno post-elecciones. Históricamente lo que se venía hablando era que se iba a hacer primero la reforma laboral. ¿Qué dijo el presidente Milei? Dijo, no, primero vamos a avanzar con la reforma tributaria. Eso va a generar los recursos en la economía y después vamos a ir con la reforma laboral. ¿Querés escuchar el momento en que decía eso? Dale, ponelo. Pero cualquier gobernador razonable que no sea kirchnerista va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más. Porque una de las cosas que demostramos durante el 2024, que usted podía bajar los impuestos y la economía se expande y puede mejorar los números fiscales. Técnicamente se llama curva de Laffer eso. Ese es el primer punto. El segundo punto que no es menor. Lo laboral, la reforma laboral. ¿Usted cree que no hay consenso de que hay que hacer una reforma laboral? Sí que hay consenso y vamos a poder avanzar. Entonces, es más, mire cómo lo tenemos secuencializado nosotros. Primero, reforma tributaria, para poder bajar impuestos. Después, laboral. Eso le va a liberar recursos al sector privado y va a permitir que se generen empleos. Eso nos va a habilitar poder hacer la reforma laboral sin que caiga el salario real, sin que se pierdan puestos de trabajo. Ese conjunto de reformas va a generar la posibilidad de abrir más la economía. Bueno, acá hay un cambio en la secuencia. Antes era la laboral. Sí, él estaba concentrado, el gobierno, cuando hablabas con los funcionarios, todo decía que lo primero era necesario, urgente, la reforma laboral. Ahora se habla de la reforma tributaria, lo que acaba de decir, algunos impuestos que que el gobierno siempre se puso especial énfasis en criticarlo. Ingresos brutos es el primero. El segundo, las retenciones, como es una discusión que viene a largo tiempo con el campo, que son los que consideran impuestos más regresivos. Hay que ver, bueno, todo esto es una reforma laboral y tributaria para exigir un tema de consenso que era ligado a lo que veníamos hablando primero. No, por más buena elección que vaya a hacer la Libertad Avanza, claro, por eso, va a necesitar sí o sí una política de alianzas. Por eso es una definición económica. Leonardo Anzalone es economista, gracias Leonardo. Que si el gobierno no hace esas reformas de las que habla, ¿funciona la economía? Bueno, hay que ver qué es una reforma, hay que ver qué es lo que está buscando el gobierno. Pongamos una reforma laboral, digamos, para generar empleo. Me da la sensación de que es súper amplio lo de la reforma laboral. Digo, hay que recordar, por ejemplo, a ver, es bastante evidente que el mercado laboral argentino es muy rígido, como decimos en la academia, ¿no? Es bastante rígido. Ahora, en el gobierno anterior la desocupación era del 5%, que es una desocupación realmente baja. Me da la sensación que lo que plantea el presidente es este cambio que vos decías de secuencia, porque va a ser más sencillo discutir algunos cambios en tributos, sobre todo con algo que se dice poco. Digo, los que más trabajaron en reducción de impuestos son las provincias. Hay provincias que hoy están cobrando 0% de ingresos brutos para algunas actividades. Y otras que lo subieron. Y otras que lo subieron, exactamente. Porque hay gobernadores que te hablan del equilibrio fiscal, pero subiendo impuestos. Sí, por eso, pero ya Argentina tiene experiencia en acuerdos tributarios que pueden salir más fácil. Entiendo yo, además, como decían recién, que hay que tener en cuenta el número que se va a tener en el Congreso para poder debatir estas cosas. Entonces, me da la sensación que pulir un poquito el sistema tributario, no espero grandes cosas, pulirlo un poquito, hacerlo más prolijo, hacerlo progresivo, sobre todo, va a ser más fácil que plantear lo que tiene que ver con reformas laborales, donde ya hay algunos sindicatos, perdón, Pancho, hay algunos sindicatos que fueron avanzando en sus convenios colectivos. La UOCRA, por ejemplo. La UOCRA, por ejemplo. Digo, me parece que son discusiones sanas. Hay que ver a dónde nos llevan. ¿Por qué me parece relevante este tema? Porque va a depender del Congreso, de la nueva composición de la Argentina, ergo del resultado de la elección. El presidente lo decía de esta manera. La composición que vamos a tener en el Congreso después del 26 de octubre va a ser mucho mejor que la que tenemos ahora. Sí. Y si con el Congreso que tuvimos el año pasado, o cuando asumimos, hicimos la mayor cantidad de reformas estructurales de los últimos 123 años, digamos, ¿qué le hace pensar que va a mermar nuestra vocación reformista? Bueno, de ninguna manera. ¿Sabes por qué, Sago, me parece relevante esto? Porque estoy seguro de que toda la política está a favor de las reformas, pero como hay una elección en el 2027, saben perfectamente que el gobierno que haga las reformas va a tener una economía más sana y ahí va a jugar la cuestión electoral. ¿Quieren darle al gobierno? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Querrán los gobernadores, por ejemplo, aprobarle reformas estructurales al gobierno o no? Bueno, primero tienen que cambiar la forma de pensar.
El gobierno Espero, o los gobernadores. Por supuesto, espero que el día lunes el ministro del Interior esté convocando a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a los partidos políticos y no encerrarse de lo que se encerró en estos últimos 2 o 3 meses, que me parece que le está yendo en ese sentido. ¿Por qué digo yo esto? Porque esto no termina el día de hoy, que renunció, que se fue. El día lunes, el doctor debe saber más que yo seguro, el día lunes, con las presentaciones que van a hacer de distintos diputados y todo, esto no termina la semana que viene. Tenés 3 semanas nada más para una elección. Entonces, me parece... Esto tendría que estar empezando. Y te voy a decir más, Pancho. El día miércoles tenemos una sesión maratónica donde, efecto de esta discusión y de no haberlo resolvido el miércoles pasado, el miércoles, por ejemplo, estaba el apartamiento del diputado Esper de la comisión. No, claro, sin presupuesto no avanzar nada. O sea que, bueno. Guillermo, ¿te das cuenta? DNU. Y claro, DNU. Bueno, si sale lo de los DNU. Y tenés DNU y tenés un montón de cuestiones más. Por eso digo, van a convocar de vuelta a los O sea, vos decís que gobernadores. tiene que cambiar el gobierno la actitud. Absolutamente. Ahora, del otro lado, Totalmente. Hernán Reyes, ¿va a haber predisposición al diálogo o va a primar la política? No, bueno, que prime la política es que haya predisposición al diálogo. El que tiene que bajar la soberbia es el gobierno nacional. No, quiero decir la apetencia electoral, el egoísmo. Cuando digo la política, digo... Es que, Pancho, yo tengo una lectura distinta. La apetencia electoral la tuvo el gobierno cuando en vez de comprar reservas... No, por eso te estoy ¿me entendés? diciendo desde los Pensé dos que me lados. estaba diciendo del otro lado. No te estoy cuestionando. No, digo. No, porque yo lo que creo es que eso, que la mirada más electoralista la tuvo el gobierno, en una visión de soberbia enorme. Ahora, para discutir las reformas estructurales, sí, tiene que haber diálogo político. Lo que sí es desde qué lugar. Bueno, primero, no le votemos más superpoderes al presidente Milei. El Congreso tiene que tener una claridad y yo pido a que todos los diputados se comprometan a firmar o a ratificar que no le vamos a votar delegadas de facultades al presidente de la Nación. Este Congreso le ha votado delegadas de facultades. ¿Para qué? Para que el presidente tome decisiones por encima de las potestades del Parlamento. La otra cuestión, ¿vamos a ir a un equilibrio macroeconómico, a responsabilidad económica? Sí. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuáles son los límites éticos y estratégicos? ¿Vamos a seguir lastimando al Garrahan? ¿Vamos a seguir lastimando a la universidad pública? ¿Podemos discutir una reforma del Estado? Me sin pongo en el afectar lugar de eso? Luis Caputo. Ya me querés subir el gasto en todos lados. Ya, No, lo que quiero discutir eso... con Luis Caputo, preguntarle primero 2 cosas. ¿Por qué con tu plan económico, que al final el Central no tenía la autonomía que decís tener, no compró reservas cuando necesitábamos? Y hoy estamos con el agua del cuello, con el tipo de cambio. Eso le preguntaría a Caputo. Y segundo le diría, ¿por qué no discutimos gasto tributario? Pero ustedes están de acuerdo en que el riesgo país empieza a subir cuando se sancionan esas 3 leyes. No, el riesgo país empieza a subir por la crisis política del gobierno, por la pérdida de credibilidad de la gente. Cuando pasa lo español o las valijas de Libra. Y te voy a decir algo, Juan López, diputado y candidato por la provincia de Buenos Aires de la coalición cívica, fue el que discutió a fondo el régimen de Tierra del Fuego, donde vos tenés un gasto tributario ahí que hay que repensar para hacer una transición donde haya desarrollo económico en la provincia, pero que no genere un costo y arancelamiento a la tecnología, que es el motor del desarrollo estratégico. Por eso te digo, Pancho, mira, la gente está angustiada, está asfixiada y el gobierno no se da cuenta. La gente no llega a fin de mes, la clase media no llega. Sin embargo, Milei dijo, el rumbo es el correcto. Así lo decía. Bajó la inflación, bajó la pobreza, bajó la indigencia, subieron los salarios reales. Bueno, entonces, no estoy diciendo que la tarea está completa. ¿Por qué? Porque éramos un país desarrollado que lo convirtieron con el populismo en un país subdesarrollado, camino a ser pobre, y entonces nosotros venimos a quebrar. ¿Usted cree que 100 años de hacer desastres se arregla de manera instantánea? Y los atajos no conducen a ningún lado. Ahora, cuando usted, digamos, quiere hacer esto, bueno, esto demanda tiempo. Pero vamos en la dirección correcta. Estamos cruzando el río, estamos a mitad de camino. Por eso nosotros decimos no aflojar. ¿Vos ves, Eugenia, vocación de diálogo en esta declaración? Yo espero que tengan vocación de diálogo, pero eso lo vamos a solucionar en el Congreso, con personas aptas para poder dar las discusiones, que la primera es el presupuesto. Entonces ponemos a discutir el presupuesto, no te olvides que para esto hay que conversar con los gobernadores. Ahora tocaron el tema de los ATN, con lo cual esa famosa ley de coparticipación federal, que es la primera que tenés que discutir para empezar a bajar impuestos, porque ingresos brutos es un impuesto provincial y las retenciones es nacional, y vos para compensar las cuentas tenés que discutir presupuesto, ley de coparticipación federal, y es lo que hay que empezar a discutir para poner a la Argentina a trabajar, porque la competitividad de los sectores productivos de la Argentina
Argentina con la apertura de las importaciones es con la baja de impuestos, el régimen laboral, previsional y demás que hay que ponerse a discutir. Yo espero que si no corrigen el rumbo, la llamada a Mauricio Macri, la llamada a los gobernadores en este momento implican una apertura. O los actores políticos tienen que tener esta apertura y yo espero que en el Congreso seamos parte de esos puentes que tenemos las fuerzas republicanas. El peronismo va a estar ahí siempre pendiente, ¿no?, de ver cómo pone palos en las ruedas. Nosotros no somos las fuerzas que vamos a poner palos en la rueda y vamos a ir a discutir las reformas que necesita la gente, el país, para empezar a trabajar. En el medio la causa Esper seguramente va a avanzar. Cristian, ¿hasta dónde puede llegar esa discusión? ¿Qué sanciones puede haber? Si puede haber condenas. Mucho y poco, porque por lo menos de lo que vi hasta ahora no tengo acceso yo a la causa y vi, en primer lugar, lo que pareció de ser una defensa técnica, lo que a lo mejor un abogado haría. Decía esto y había una cuestión. Era a su vez candidato a diputado nacional. Por lo tanto, acá tenés, por un lado, tal vez una infracción a la ley de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, primer punto, y además puede estar agravada porque se trata de fondos provenientes de un delito grave, para decir narcotráfico. Por lo tanto, ahora habrá responsabilidades penales, pero además también infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos. Los responsables económicos del partido político en aquel momento tendrán que dar las explicaciones y habrá que ver hasta dónde llega la investigación, si realmente fue un trabajo encomendado a él como particular, como consultor, o si no, esto terminó siendo una elíptica para financiar una campaña electoral. Pero a mí me parece que por ahora se rodó muy poco y hay muy poco investigado para llegar a alguna conclusión. Leonardo, ¿por qué no se... Hasta ahora se sacó el cepo, 14 de abril. Una partecita del cepo. Tenés 19 meses de superávit fiscal financiero. Sí. Inédito. Tenés una baja de la inflación en los años, no sé, al nivel más bajo de los últimos no sé cuántos años, Alfredo. Tenés que irte hasta el 2003, el 2004, salida de la convertibilidad. Tenés el respaldo del Tesoro, tenés el respaldo de Trump, tenés el respaldo del Fondo Monetario y el riesgo país sube. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, yo quería recién sumar a lo que vos decías del riesgo país. El riesgo país empieza a subir un poquito antes de lo que vos decías, Pancho. Empieza a subir con el desarme de las LEFI. No me quiero poner muy técnico. No, pero es muy importante porque el gobierno... hoy Esper dijo... Milei dijo... Sí. Que fue idea de él y que lo convenció a Caputo, ¿no? Sí, que era un tema que se venía discutiendo cuando se anunció el desarme de las LEFI, que son las letras fiscales de liquidez, un instrumento creado para el Tesoro que se lo encajó, digamos, al Banco Central. Se decía en los corrillos financieros que el ministro Caputo no estaba muy de acuerdo con esa medida que le había sido impuesta por el presidente Milei. Y hoy Milei admitió que la medida lo tuvo que convencer a Caputo y a Bausili de avanzar esta medida, con lo cual dándole cierta razón a lo que decían, Caputo no le gustaba mucho. Bueno, eso es lo que decía el mercado. Mirá, Leonardo, ahora lo discutimos. Así lo decía el presidente. Festejamos la salida de cepo, digamos, porque todos decían que el tipo de cambio iba a volar por la estratosfera y cayó fuertemente. Ahora, eso pasó un lunes. El día martes, ¿sabe qué? Yo convoqué al equipo económico Olivos. Estaba todo el equipo económico. Entonces, yo me junto con ellos y le dije, hay que limpiar el pasivo del Banco Central. Yo los convencí y empezamos a limpiar las LEFI. Mire, si nosotros hubiéramos dejado esos 20 billones de pesos en la calle, hoy estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué posición al dólar? No, porque hubiera sido un desastre. Yo los convencí, dice. O sea, esta medida tan comentada, algunos dicen fue un error, Caputo no quería, bueno, lo confirmó el presidente. Bueno, no salió bien. Salió bien. Claramente no salió bien. La primera parte de la fase 3, la salida del cepo, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que se hizo de manera muy prolija. Y creo que eso, que la salida del cepo haya salido tan bien, llevó a cometer errores no forzados. La salida de las LEFI, que podemos discutir si era tan necesario o no, terminó desembocando en tasas de interés del 70% en el mercado secundario. Eso significa que quien nos está mirando en casa y tenía que ir o pagar la tarjeta, le salía 200% como tiene el costo financiero hoy un préstamo personal. Digo, no salió bien la salida de las LEFI, más allá de si era necesario ahora, si se podría haber hecho de otra manera. Es ahí donde empieza a subir el riesgo país. Y creo que
Eso generó un clic, un cambio de expectativa, como se dice en economía, en el mercado. Y a partir de ahí se fueron cometiendo otros errores. Nosotros en la consultora le llamamos la falacia de la mano caliente. ¿Qué es esto? Mira. Claro, que vos vengas haciendo todo bien, no significa que lo próximo que hagas también esté bien. Y ahí empezamos a ver errores, digo, el mercado... Envalentonás. Exactamente. La cancherías como la quita de las retenciones por 3 días, trajo un ruido bárbaro. Claro. Entonces, esos errores, exactamente, esos errores lo que hicieron es que hoy el mercado esté necesitado de menos tweets y más política económica. Entonces, por eso vos decías, bueno, las últimas semanas, los últimos 2 lunes, conocimos tweets de Besen, del secretario del Tesoro americano, del Fondo Monetario, apoyando. La semana empieza muy bien y cuando es necesario mostrar algo de poder de fuego, es donde el mercado vuelve a dudar. Entonces me parece que esta semana va a pasar lo mismo. Digo, vamos a ir a buscar una foto, el equipo económico creo que está en Washington ya, va a ir a buscar una foto, la foto va a salir muy bien, eso va a ser una oportunidad de salida de un montón de gente como venimos viendo en el mercado. Pero la plata no aparece y yo quiero hacer ahí, si me das 30 segundos, una diferencia respecto a tu editorial. Digo, yo no sé si el swap es algo, el swap de monedas, este intercambio de monedas es tan sencillo en la operatoria. Porque primero, Estados Unidos está en shutdown, el gobierno está cerrado. Buen punto. Okay, el gobierno está cerrado. Y segundo, el swap lo hacen los bancos centrales. La pregunta es, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, enemistado con Trump, ¿le va a aceptar una orden al ejecutivo de Trump? Yo tengo mis dudas. Bueno, muy interesante. Gracias, Leonardo. Gracias por la invitación. ¿Qué puede traer Alfredo de Washington el gobierno? Lo que está ahora, ¿no? En este momento. Sí, que está el equipo económico, está el ministro con Daza, con Bosilli. ¿Qué están buscando? Bueno, por un lado, que el swap que anunció Besen, que se concrete en algo, medidas más reales, digamos, que no sea solamente un anuncio o un tweet. Y segundo, lo que es la apuesta más grande de Caputo, lo que estaba buscando el gobierno, es que el Tesoro de Estados Unidos intervenga en el mercado con la compra secundaria de bonos de la deuda argentina. Esto provocaría que se genere, por un lado, al ver más demanda, que suba el precio de los bonos, que es una medida que está buscando el gobierno, y a su vez, cada vez, como lo explicábamos al principio, cada vez que suben el precio de los bonos, cae el riesgo país. Con lo cual sería a largo plazo, en un segundo plazo, la posibilidad de volver a Argentina, que pueda volver a los mercados de deuda, a volver a colocar más bonos. Es una apuesta arriesgada y además lo tiene que hacer contra reloj, porque vos tenés, de acá a las elecciones, todavía tenés 14 días del mercado que vas a tener empujando, por un lado, la gente que quiere salir, por otro lado, el Tesoro con los dólares que le tienen las reservas, que no son muchos, para mantener la demanda de dólares. El caso Esper igual es el que ocupa la escena hoy. Veremos qué pasa si vienen novedades de Washington. Esper, cronología del escándalo. ¿Cómo sigue esto y qué es lo que pasó? Bueno, yo el viernes dije, a mí me dijeron renuncia. Y a la noche dijo el presidente que no renunciaba. Yo estaba pendiente porque había escrito. Estaban no sé si todos con la misma información, menos el presidente, que fue el que torció lo que pasó el viernes hasta lo que pasó hoy. Esto empezó el fin de semana pasado, Pancho, y una semana escaló a niveles que lo que comentábamos recién, el gobierno están viendo cómo hacen control de daños en una campaña electoral a que le faltan 2 semanas y media. Esto es lo que pasó a partir del domingo pasado. Ni hablar que esto arrancó en el 2019. Su primera defensa que hace en televisión dijo que Machado lo llevó en su avión a Viedma, pero que no sabía que era narco, que no conocía su pasado, y como que se desentendió del tema, pensando que esto no iba a escalar. 3 días después, en este famoso... La entrevista con Pablo Rossi. 10 veces que le preguntan si había cobrado $200.000, no me voy a prestar ese juego, cuestionando duramente a Grabois, bueno, eso que va a quedar marcado como uno de los hitos de la política, donde lo desmiente todo esto. El jueves, antes que vaya Olivos a presentar su renuncia, hace este video que fue guionado por Santiago Caputo, quien había tomado la rienda de su comunicación, y el viernes, como decíamos, sí, fue a presentar su renuncia a Olivos. Después de una reunión con el presidente, dijo, no me bajo nada, la canchería un poco también ahí, Esper. Obviamente el sábado después aparece en Radio Mitre llorando, muchos no le creyeron este arrepentimiento a Esper, y hoy conocimos esta renuncia. Decían dentro del gobierno... ¿Vos decís que la decisión ya estaba tomada y se anunció hoy, o que se precipitó hoy? Se precipitó hoy. Hasta el viernes estaban todos de acuerdo en el gobierno de que había que correrlo, menos el presidente, que lo sostuvo
hasta hoy. Lo que pasó hoy es que fue incrementándose esta fuerte presión desde el gabinete, sobre todo de Patricia Bullrich, de Guillermo Franco, donde pedían la salida inmediata de Esper, sobre todo con viejos rencores que hay con Esper, de todo el arco político, no solo de la oposición, sino también dentro del propio gobierno, que muchos le tenían marcado el pasado a José Luis Esper, no lo pudieron sostener y por eso hoy... Karina Milei y también Santiago Caputo, parte del Triángulo de Hierro, tampoco apoyaban esto, pero bueno, habían cedido ante la decisión del presidente del viernes. Bueno, y hoy se terminó de precipitar y lo terminó de anunciar él. Le habían marcado un libreto también para seguir durante la semana si él seguía al frente de la campaña, pero obviamente no estaba en condiciones para seguir haciéndolo. A mí lo que me dicen es que no convencía el modo en que Esper se estaba defendiendo. Exacto. Mira, repasemos por ejemplo lo que decía respecto de la escena de la pileta, ese video que circuló. El sábado a la tarde Esper decía esto. ¿Qué relación tenía usted con Machado? Digo, porque primero le quiero preguntar, ese video que apareció en la pileta, recostado, hablando, ¿tenía un vínculo de amistad, un vínculo profesional? No, a ver, ese video... ¿Es cierto el video o no? Como primera pregunta. Mirá, yo te diría que es muy probable que sea cierto. Te digo esto porque yo he filmado videos en la casa, en lugares, con gente, montón.